Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos al curso de electricidad y magnetismo, donde exploraremos los principios fundamentales de los campos eléctricos y magnéticos, su interacción con la materia y sus aplicaciones prácticas en la ingeniería moderna, desde electroestática, electrodinámica, hasta llegar a electromagnetismo. Sin más preámbulo, empecemos. Soy el profesor Rafael Ávila Cepeda y estaré con ustedes compartiendo algunos aspectos básicos en esta ocasión de electricidad y magnetismo en lo que se refiere a la ley de Coulomb. Empecemos entonces mencionando el objetivo: aplicar la ley de Coulomb para calcular la fuerza electrostática entre cargas puntuales en diferentes configuraciones espaciales, analizando la magnitud y dirección de las fuerzas involucradas y comprendiendo su impacto en sistemas eléctricos e ingenieriles. Para ello, vamos a hacer una breve descripción de conceptos. Empecemos con la carga eléctrica, que no es otra cosa más que una cantidad de electricidad que posee cada cuerpo. Continuamos con la constante eléctrica, referida a una constante de proporcionalidad del medio en el cual se encuentran las cargas eléctricas. Asimismo, tendremos que tener presente una fuerza de atracción misma que se presenta entre cargas de signo contrario. Continuamos con la fuerza de repulsión, que se presenta cuando tenemos cargas de signos iguales, de tal manera que estos con descripción de conceptos previos nos van a permitir cuantificar la fuerza entre cargas por medio de la ley de Coulomb. Para ello, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Dos cargas puntuales, Q1 de 3 microcoulombs y Q2 de -2 microcoulombs, están separadas una distancia de 5 centímetros en el vacío. Hay que calcular la fuerza electrostática entre ellas e indicar si es de atracción o de repulsión. Entonces, consideremos lo siguiente. Primero partamos de los datos del problema. Esto significa que tenemos una carga 1 de 3 microcoulombs, que significa 3 por 10 a la menos 6 coulombs, dado que el prefijo micro indica la millonésima parte. Asimismo, tenemos que la carga 2 tiene un valor de -2 microcoulombs, indicando que es una carga negativa de magnitud 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Continuamos, de acuerdo al enunciado, con la distancia que la separa, que equivale a 5 centímetros, que transformada en metros equivale a 0,05 metros. Finalmente, la constante de Coulomb, que es una constante ya determinada, cuyo valor es de 9 por 10 a la 9, y sus unidades son Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Con estos datos procedemos a la solución. Primero, sabemos que la fórmula de la ley de Coulomb nos dice que la fuerza que existe entre dos cargas es igual al producto de la constante de Coulomb, la constante de proporcionalidad, multiplicada por el producto de sus cargas en valor absoluto entre la separación al cuadrado. Este valor absoluto nos indica que el signo de las cargas no es importante, solamente es para conocer el tipo de carga. Para ello, sabemos que F representa la fuerza, K la constante eléctrica, Q1 y Q2 las cargas eléctricas y R la separación entre ellas. De tal manera que entonces, a partir de la expresión de Coulomb, tenemos en este caso dos cargas que pueden ser positivas, indicando que las cargas se repelen una con otra, como está aquí representado con las fuerzas, o podríamos tener también cargas de signos contrarios,
indicando que las dos cargas tienden a atraerse. Para nuestro caso, podemos entender que F1 es la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1 para atraerla, mientras que Q2, F2, es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 para ser atraída. Así, dicho lo anterior, vamos a tener lo siguiente. Dado que nuestro problema implica cargas de signos contrarios, entonces vamos a tener una fuerza de atracción, cuya magnitud la vamos a calcular de la siguiente manera. Primero, como podemos observar, la fuerza es el producto de la constante de proporcionalidad, que ya vimos que tiene una magnitud de 9 por 10 a la 9, multiplicada por el producto de las cargas. Aquí, como pueden observar, ambos valores, que ya vimos su magnitud, están entre valor absoluto y en específico la carga 2 en paréntesis indicando que es negativa. Finalmente, este producto se divide entre la separación de las mismas al cuadrado. Como podemos darnos cuenta, del lado derecho tenemos las unidades. La fuerza en unidades sería la siguiente. La constante de proporcionalidad se mide en newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El producto de las cargas sería coulomb por coulomb y la separación correspondería a metros al cuadrado. Como pueden observar, en el numerador tenemos coulomb por coulomb, nos conduce a coulomb cuadrado, que dividido entre coulomb cuadrado se puede simplificar. De igual manera, el metro cuadrado en el numerador se puede simplificar con el metro cuadrado de la separación de las cargas. Esta simplificación de unidades nos permite obtener como unidad final el newton que corresponde a la unidad de fuerza. Esto lo podemos ver de la siguiente forma. Si resolvemos por separado cada operación, nos podemos dar cuenta que si hacemos en primer lugar el producto de las cargas, como está indicado en la parte del numerador, 3 por 10 a la menos 6 por menos 2 por 10 a la menos 6 en valor absoluto. Si trabajamos por separado los módulos, 3 por menos 2 multiplicado por 10 a la menos 12, dado que como es un producto, las potencias se suman algebraicamente. Menos 6 y menos 6 nos conduce a menos 12. Simplificando la operación, tendríamos entonces que 3 por menos 12 en valor absoluto nos conduce a 6 por 10 a la menos 12 coulombs. Este sería el resultado del numerador en cuanto al producto de las cargas. Asimismo, observamos que las unidades, dado que estamos multiplicando coulomb por coulomb, tendríamos entonces en esa parte de la operación la unidad de coulomb cuadrado. Continuando con el cuadrado de la distancia, simplemente sería 0.05 al cuadrado, lo que nos conduce a 0.0025 metros cuadrados, dado que la separación está en metros. La unidad entonces finalmente son metros cuadrados con respecto a la separación entre las cargas al cuadrado. Finalmente, si sustituimos en la fórmula, tendríamos que los valores parciales de cada producto de cada operación son, por un lado, el valor de la constante de proporcionalidad, el valor del producto de las cargas, que corresponde a 6 por 10 a la menos 12, y el valor de la separación al cuadrado. En unidades tendríamos lo que observamos aquí, la constante de proporcionalidad, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, el producto de las cargas coulomb cuadrado y la separación al cuadrado metros cuadrados. De igual manera podemos observar coulomb cuadrado en el numerador, coulomb cuadrado en el denominador se simplifica, metro cuadrado en numerador, metro cuadrado en denominador también se simplifica y la unidad resultante newton. Es así que nuestra magnitud de fuerza entonces sería, al resolver la operación, la constante de proporcionalidad por el producto de la carga entre la separación, tendríamos entonces el valor, el resultado de 9 por 2400 por 10 a la menos 3.
El 10 a la menos 3 es el resultado de multiplicar 10 a la 9 por 10 a la menos 12. Como es un producto, los exponentes se suman algebraicamente, teniendo 9 menos 12, me conduce a menos 3. La unidad, ya vimos, corresponde a Newton. Finalmente, tendríamos entonces que el resultado de la fuerza entre estas cargas equivale a 21.600 por 10 a la menos 3, que al quitar la notación científica me permite mover el punto decimal 3 posiciones, quedando como resultado final 21.6 newtons. Es así que entonces la fuerza que se está ejerciendo entre estas cargas es una fuerza de atracción en razón de que las cargas son de signos contrarios, como lo podemos ver finalmente en esta imagen. Q1, que tiene una magnitud de 3 por 10 a la menos 6 positiva, y Q2, 2 por 10 a la menos 6 negativa, nos permite observar que la fuerza 2 es la que se ejerce por medio de Q1 hacia Q2, y la fuerza 1 es la que se ejerce con respecto a la fuerza entre Q1 y Q2. Es así, las dos fuerzas se atraen. Por lo tanto, tenemos que la separación entre las cargas, dado que son negativas, nos permite tener una fuerza de atracción. Muchísimas gracias.